El otro yo que vive en un mundo distinto. Mateo no era como los demás. O al menos, no del todo. Para el mundo, era un joven común, de cabello oscuro, expresión melancólica y silencioso andar. Tenía la rutina de millones: despertarse temprano, asistir a sus clases en la universidad, tomar café a la misma hora, sentarse en la misma banca del parque para leer, y regresar a casa en el mismo autobús que recorría la avenida principal. Pero detrás de esos ojos oscuros y de su comportamiento predecible, había una verdad que no se podía explicar con palabras. Desde niño, Mateo sentía que algo no encajaba. A veces creía que la realidad que percibía no era la única. No hablaba de sueños, ni de fantasías. Hablaba de una percepción profunda, como si existiera otro universo en la periferia de la conciencia. Uno que se filtraba por las rendijas del tiempo, por los huecos en la lógica, por las noches de insomnio. Cuando los demás dormían, él sentía la presencia de algo más. No era un fantasma. No era una alucinación. Era el mismo, pero distinto. Capítulo 1. La infancia del espejo. Cuando Mateo tenía 6 años, descubrió un espejo antiguo en el desván de su abuela. Era ovalado, con un marco de madera oscura tallado con símbolos que él no reconocía. La primera vez que se miró en él, no vio su reflejo habitual. Su rostro estaba allí, pero había una diferencia en los ojos. No era miedo, ni sorpresa. Era conocimiento. Como si esa otra versión suya supiera algo que Mateo no sabía. Cerró los ojos un momento. Y cuando los abrió, su reflejo había sonreído antes que él. Esa fue la primera vez que sintió una desconexión del mundo. A partir de ese día, cada vez que pasaba frente a un espejo, lo hacía con cuidado. Con temor. Porque no siempre el reflejo se movía al mismo tiempo. Y, a veces, lo miraba fijamente con una expresión distinta. El otro él, el reflejo, se fue volviendo más presente con los años. Al principio solo lo observaba. Luego empezó a moverse cuando Mateo no lo hacía. Y más adelante, le hablaba. No con palabras, sino con pensamientos que no nacían de su propia mente. Capítulo 2. Los días rutinarios. En la adolescencia, Mateo intentó ignorar la dualidad. Salía con amigos, se inscribió en talleres de dibujo, jugaba fútbol los sábados. Pero nada parecía llenarlo. Mientras los demás reían, él sentía un peso en el pecho. Como si hubiera algo que se le escapaba. Una dimensión que no podía tocar pero que estaba allí, mirándolo desde lejos. Se convirtió en un joven introspectivo, y muchos lo consideraban extraño. Su vida comenzó a desdoblarse. Por un lado, estaba su presencia física en este mundo. Y por otro, una creciente conexión con un lugar que parecía hecho de luz líquida, de paisajes que desafiaban la lógica, donde el tiempo no era lineal y los colores no eran parte del espectro que conocía. No sabía cómo lo sabía, pero cada noche, al cerrar los ojos, lo visitaba. Y cada mañana, al despertar, el recuerdo se disolvía como niebla. Pero la sensación persistía. Capítulo 3. El primer cruce. Un día, mientras caminaba solo por un bosque cercano al pueblo, algo cambió. Había una niebla espesa entre los árboles, y una sensación eléctrica en el aire. Escuchó un susurro que no venía de ninguna parte. Era su propia voz, pero más grave, más serena. «Sigue caminando», decía. Y Mateo lo hizo. Cruzó una línea invisible, y de repente, todo cambió. Los árboles ya no eran árboles, sino estructuras de cristal. El cielo era de un rojo profundo. La gravedad era más ligera. Mateo no lo soñaba. Estaba despierto, caminando en un mundo que reconocía como suyo, aunque jamás lo había pisado. Allí lo esperaba el otro él. Más alto. Más sabio. Vestía túnicas que parecían hechas de estrellas, y tenía en su mirada la paz de alguien que lo había visto todo. Ya era hora, le dijo. Capítulo 4. El aprendizaje. Desde ese día, Mateo comenzó un viaje entre mundos. Durante el día vivía su vida cotidiana, pero por las noches, o en momentos específicos de introspección profunda, cruzaba al otro mundo. Allí aprendía leyes que no existían aquí.
Aprendió a mover objetos con la mente, a comunicarse sin palabras, a comprender el alma de los árboles. Lo entrenaban seres que no eran humanos, pero tampoco eran monstruos. Eran sabidurías vivientes. El otro Mateo, su reflejo, le explicaba que ambos eran parte de un mismo ser, dividido por la necesidad del equilibrio. Uno debía vivir en la materia, el otro en la conciencia. Pero pronto, llegaría el momento del reencuentro. La unificación. Capítulo 5. La ruptura de realidad. Mateo comenzó a tener lapsos de ausencia. Despertaba en lugares donde no recordaba haber ido. Hablaba en idiomas que no conocía. Sus amigos notaban el cambio, a veces parecía más sabio, más maduro. Otras, parecía ausente, como si no estuviera realmente ahí. Su madre comenzó a preocuparse. Lo llevó con doctores, psicólogos, incluso curanderos. Pero nadie podía explicar qué sucedía. Porque lo que sucedía no pertenecía a este mundo. Un día, frente al mismo espejo antiguo de su infancia, Mateo y el otro se encontraron por última vez. Esta vez, no había reflejo. Estaban cara a cara, en la misma habitación. No necesitaban hablar. Se entendían con la mirada. Y entonces, ocurrió el cruce final. Capítulo 6. La vida después del cambio. Ahora, el Mateo que camina entre nosotros no es el mismo. Lo ves caminar por la calle, tomar café, leer en el parque. Pero su mirada tiene un brillo distinto. Como si viera más allá de lo visible. Porque lo hace. El verdadero Mateo vive en el otro mundo ahora, como un guía, un sabio, un viajero eterno. Y el otro yo vive aquí, aprendiendo de nuestra dimensión, observando, comprendiendo.